A ver, buenos días, profesor Javier González y demás compañeros que nos observan. El día de hoy nos reunimos nuevamente para hacer la segunda mesa de trabajo de la materia Filosofía Jurídica. Somos estudiantes de tercer año de la carrera de Derecho de la modalidad EITIS y estaremos hablando básicamente acerca de eso, de oncología jurídica. Sí, analizaremos la esencia del derecho desde su estructura hasta el estado contemporáneo de hoy en día y buscaremos no solo repetir conceptos, sino más allá de eso, como es una mesa de estudio, leeremos, discutiremos y para entender la aplicación real de estos conceptos que vamos a hablar. Me presento, mi nombre es Leonard Devia, soy estudiante del tercer año y lo estoy haciendo junto a mis compañeras Lilibé. Hola. Mi compañera Lilibé Contreras, Grisel Ramírez, Roisbel Ramírez y Francimar Prieto. La primera temática o la primera parte del tema que abordaremos será la problemática que hay y que siempre ha existido para definir el derecho. Recordamos nuestra clase de introducción al derecho cuando discutíamos sobre una definición de derecho, ¿sí? Definir el derecho pues sigue siendo muy complejo porque no existe una sola definición, no existe un solo concepto que se adecue a la terminología universal, sino que hay varios conceptos que son aceptados. Definir el derecho pues se hace complicado porque se hace ambiguo, porque la palabra derecho tiene varios significados. Podríamos hablar de derecho objetivo como tal, que son el conjunto de leyes o el conjunto de normas, como el derecho civil o el derecho penal. Pudiésemos hablar del derecho subjetivo, que es la interpretación que una persona da o la facultad que tiene una persona o un individuo, que tengo, por ejemplo, tengo derecho a expresarme. Cuando yo digo eso es mi facultad, mi obligación. También hablamos del derecho como ciencia, que es el estudio de la realidad jurídica. Ahí hablamos de la dogmática jurídica y también dentro de la ambigüedad del tema pudiésemos hablar del derecho como la idea de justicia. Todo el mundo cuando hace referencia al derecho, pues recuerda al signo de la justicia, que es con los ojos tapados, se nos viene a la mente eso, o a un mazo con el juez, que es el que representa al juez. Entonces uno dice, no, en vez de decir no hay justicia en este país, no dice, imagínate que no, en este país no hay derecho. Entonces, definir el término de derecho es bastante complicado. También, aparte de ser ambiguo, es un término que tiene bastante vaguedad, porque a veces, si lo vemos desde el punto de vista institucional, no hay acuerdo sobre las propiedades para establecer que algo es un derecho, ¿sí? Debe ser coactivo, si debe ser justo, y también tiene una propiedad que es en cuanto a la extensionalidad, que no hay claridad sobre el ámbito de la aplicación. El derecho puede ser si el derecho internacional es derecho o no es derecho, si el derecho canónico es derecho o no es derecho. Entonces es bastante amplio. ¿Qué hacemos con esto? Que le damos entonces una carga emotiva al derecho. La palabra derecho tiene una connotación positiva. Llamar a algo derecho suele implicar una obligación moral o una obediencia, de lo que nubla la descripción objetiva. Luego, ya teniendo claro como que la amplitud del término derecho, debemos hablar sobre el ser del derecho o la ontología jurídica. La ontología jurídica, ¿qué busca? Determinar qué es derecho en su esencia, qué es lo que es derecho. Tradicionalmente se divide en dos grandes posturas. El iusnaturalismo, que es el derecho como valor, donde el ser del derecho está ligado a la moral y a la justicia. Y si una norma es injusta, entonces no se hace derecho. El derecho iría como de la mano de la justicia. Cuando algo es injusto, pues no lo hacemos derecho. Recordamos aquí las muy sonadas en este momento, las cuestiones de la ley del odio, que hay mucha gente que ha terminado detenida bajo la falsa creencia de que algo es justo, pero todos sabemos que es injusto. Entonces, cuando la ley existe, pues todos estamos claros de que es injusto y no debería ser derecho. Y tenemos por otro lado el positivismo como el derecho como norma. El ser del derecho es una norma creada por una autoridad competente. ¿Sí? En Venezuela lo hace la Asamblea Nacional. Y es independiente de su valor moral. No hay una separación entre el ser y el valor moral, sino su existencia depende de los hechos sociales o depende de las fuentes. También debemos en este momento analizar varias concepciones o varias definiciones del término derecho, ¿sí? La primera una de las más sonadas, de las más comunes, es la de Kelsen, que define el derecho como un sistema de normas coactivas. Si recordamos el término coactivas es que es de obligatorio cumplimiento, que el Estado obliga a que se cumpla. Para él, el derecho es una técnica de organización social que utiliza la sanción para elegir la conducta humana. La persona que esté fuera de esa conducta pues va a ser sancionada. Su enfoque es puramente normativo, es decir, es teoría pura. Tenemos la concepción también de Hart, que critica a Kelsen y define el derecho como la unión de reglas primarias, que son las que imponen deberes, y de las reglas secundarias, que son las de reconocimiento, las de cambio y las de educación.
El derecho entonces para Ajar es un fenómeno social complejo. Luego venimos con Dworkin, que plantea que el derecho no son solo reglas, sino también principios y directrices. Para él, el derecho es una práctica interpretativa orientada a la integridad y a la justicia. Y por último, Marx habla que el derecho es un instrumento de dominación de clases. Es hegemónico para mantener los privilegios económicos en una superestructura. Esas son como básicamente cuatro de las definiciones más importantes del derecho, ¿sí? Hablemos ahora del derecho como sistema y el sistema jurídico. Se entiende por sistema jurídico al conjunto de normas, aparte de las normas, pues también de las instituciones y de la gente que hacen ese cumplimiento, que rigen en un territorio determinado. Para que un sistema sea sistema como tal, debe cumplir algunas propiedades. Estas propiedades pues, básicamente son tres. La primera propiedad es la propiedad de unidad, que todas las normas derivan de una norma fundamental, en este caso pues de la Constitución, y todas deben tener una regla de reconocimiento y de validez. La segunda propiedad es la propiedad de coherencia. ¿Qué nos habla ella? Que no debería haber contradicciones o antifonías entre las normas. Si las hay, el sistema debe crear criterios para resolverlas. Básicamente aquí el criterio de jerarquía, eso lo vimos también en Introducción al Derecho con la pirámide de Kelsen. Siempre en la puntica, la de mayor jerarquía, es la Constitución. Y dentro de ellas todas deben tener coherencia. Y por último tenemos las normas de plenitud, la característica de la plenitud dentro de la norma del derecho, que hace que el sistema debe ofrecer solución a todos los casos sociales. Nada puede quedar por fuera de las normas, ¿sí? Todo lo que se ocurra en la sociedad venezolana, por ejemplo, debe estar normado, debe estar dentro de las normas. Y si no existe dentro de las normas, se debe crear la norma. Para evitar la ausencia o para evitar las lagunas. También tenemos ahora la importancia de las instituciones para el desarrollo y la concreción del derecho. Las instituciones como el Parlamento, como los tribunales o como los ministerios de justicia son los órganos que dan la vida al derecho. Y ellos tienen varias características también. La primera característica es la estabilidad. Permite que las reglas sean predecibles, lo que genera seguridad jurídica. La segunda es la concreción, que el derecho es abstracto como la ley, es la ley como tal, y solo se vuelve realidad cuando una institución la aplica, ¿sí? En un caso concreto, lo hace una sentencia, ¿sí? El derecho siempre va a existir, pero se vuelve norma, se vuelve ley cuando una institución la aplica, se vuelve realidad. Y por último, el derecho debe permitir el desarrollo social. ¿Qué habla esto? Que según las instituciones, deben ser las instituciones sólidas son la base del progreso del derecho. ¿Y esto qué hace? Que un país o un estado tenga progreso económico y social. Sin normas no hay desarrollo social. Y que reduce costos de transición y canaliza los conflictos de forma pacífica. También hablaremos un poquito ahora del concepto del kantiano del derecho. Immanuel Kant define el derecho desde una perspectiva liberal y racionalista. Para él, el derecho leo literalmente, el derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el árbitro de uno debe conciliar con el árbitro del otro, según la ley universal de la libertad. ¿Qué hace esto? Esto toma tres características o tres focos, digámoslo así. El primero es el foco en la libertad. El fin del derecho siempre no es la libertad, sino que debe garantizar, no es la felicidad, perdón. El derecho debe garantizar la libertad de todos los individuos. La segunda es una distinción moral y la tercera sería la distinción en base a derecho. Mientras la moral se refiere a la motivación, el derecho se refiere a la conducta externa que es esencialmente coactivo, puede imponerse por la fuerza. La moral es un deber de la persona como tal, mientras que el derecho se impone. Por último, en este primer punto, ya estaremos abordando la teoría tridimensional del derecho. Está formulada por el jurista brasileño Miguel Rehl. Esta teoría sostiene que el derecho no puede ser comprendido si no se analiza en cada una de sus facetas. El derecho es una integración dialéctica de tres elementos. El primero, que es el hecho, que es la dimensión sociológica, que es el acontecer social, la conducta de los humanos y las circunstancias históricas que rodean ese hecho social. El segundo es el valor, que se marca dentro de la dimensión axiológica, que es que la carga de la justicia o los fines que la justicia persigue. Y por último tenemos la norma, que es la dimensión normativa, que es la regla que surge para integrar el derecho con el valor. Finalmente, el derecho no solo es una norma, como diría Kelsen, sino es un hecho como de realismo. Va más allá del valor. Es la interacción constante de estos tres. No hay una norma sin un derecho previo y no hay valor sin que no se quiera proteger. Por último, ya para cerrar este primer tema, para ya hablar, para finalmente decir eso, que debemos enfrentar la dificultad, siempre como abogados vamos a enfrentar la dificultad de la definición del derecho, ¿sí? En base a todos
a todos los autores que hemos hablado, se juega un rol vital, juegan un rol vital son las instituciones. ¿Cuáles instituciones? La familia, la propiedad o el contrato o los contratos que permiten que el derecho pase de la teoría a la concreción, aplicando la teoría tridimensional y de la norma articulada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, el hecho de una necesidad de los venezolanos, vamos a suponer, vamos a dar como por ejemplo, la necesidad de los venezolanos de los registros, de registrar una cosa en Venezuela, ¿sí? Entonces, la ley de registro y notarías sería como que la certeza jurídica. Es el hecho de la necesidad de los venezolanos tener como que esto es mi propiedad, establecer la propiedad como una institución. Entonces, la norma es la del articulado que se establece, donde se establecen las tasas, donde se establecen los procedimientos. Y la institución que le da vida a esto, pues es el registro civil. Si citamos el artículo 2 de nuestra Constitución, Venezuela es un estado de justicia, lo que lo confirma que la norma siempre debe ir de la mano con el valor justicia. Bueno, me Cierto, parece Leonard. Habla, Francis. Bueno, en función de lo que has dicho, para mí quiero decir que la ontología busca evitar que cualquier caso arbitrario sea legal. Me parece fundamental lo de las instituciones. Sin un registro o una familia organizada, el derecho sería solo letra muerta en un libro. Roy, no se te escucha, tienes el micrófono, está apagado. Sí. Esa carga emotiva que mencionas aquí es la que hace que en Venezuela a veces confundamos la justicia con la venganza y el interés político. Correcto, yo quería comentar también referente a la tridimensionalidad de Rel, que nos obliga a ver el derecho como algo vivo, no como una fotografía, sería un impacto. Uh-huh. Ahora continuemos con el segundo tema. Sí. El séptimo tema trata sobre los presupuestos del derecho y también por acá tengo la naturaleza humana y la libertad como condiciones de posibilidad del derecho. Comienzo por acá con decir que el derecho no existe del vacío, requiere un sujeto. La naturaleza humana es el presupuesto ontológico del ser, del derecho. También es social. El ser, desde que por naturaleza es un ser social. El derecho surge cuando hay otro sin interacción humana. Las normas de conducta no tendrían razón de ser. Somos seres sociales por esencia, pero en el derecho solo existe porque somos seres racionales y libres. Debemos distinguir la libertad natural con la física, la libertad social en comunidad e individual con la autonomía. Kant nos enseña que la libertad es un concepto de la razón. Distingue que la libertad negativa es la independencia de impulsos y la positiva es la autonomía para darnos leyes. Él añade que el derecho es la libertad objetivada. Las leyes son la forma que nuestra libertad se hace real. Ejemplo, en la realidad en Venezuela consultamos el artículo 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que yo soy libre de elegir mi profesión o religión, pero esa libertad se organiza a través del derecho para no chocar con los demás. ¿Sí? En Venezuela yo decido manifestar pacíficamente y ejerzo mi libertad individual y social también, la cual está garantizada por el derecho, como presupuesto previo o cualquier sanción. A ver qué opinan ustedes. A ver, yo pudiese dar un ejemplo como, en base a lo que Royce habla, quisiese dar un ejemplo que se me ocurrió, ¿no? Hablemos de un caso de un estudiante con tatuaje o cabello largo, ¿sí? Imaginemos entonces un estudiante de Venezuela que quiere entrar a una universidad, a una institución de educación superior pública, pero por esa situación le prohíbe
porque tiene tatuajes o por el cabello de un color llamativo. ¿Qué pasa aquí? Deberíamos aplicar el artículo 20, ya mencionado, el artículo 20 de la Constitución, donde habla que el presupuesto es su libertad individual. Él puede presentarse o puede manifestarse como él quiera, como a él se le ocurra. El derecho, que está plasmado en la Constitución, le protege su derecho a hacer como quiera hacer, siempre que no dañe a otros, ¿sí? El derecho aquí no castiga, sino que actúa como un escudo para blindar las libertades propias y que estas libertades de este estudiante sean libertadas, no sean respetadas, sean respetadas. Claro, claro, Leona, porque si el ser humano no fuera libre, no tendría sentido que el Código Penal venezolano nos castigara, porque seríamos responsables, porque no seríamos responsables, perdón. Si esa libertad es la que más nos puede... Sí, es como por decir, donde empieza mi libertad, termina la del vecino. Donde comienza mi libertad, la libertad del vecino termina la mía. Exacto, y como dice Tan, esa libertad es la que nos permite ser personas y no simples cosas u objetos de la naturaleza. Exacto, Roy también comentaba sobre el que, y siento que tiene razón, porque solo a través de la ley somos realmente libres, porque la ley nos protege del abuso de los demás. Como que la libertad, como que yo decía comprar un teléfono, para hablar así, si no hubiese leyes y no se me cuidara la libertad de yo adquirir un teléfono, simplemente cualquiera me lo podría robar, ¿sí me entiendes? Yo no tendría dónde quejarme, dónde reclamar. Entonces, esa libertad que se debe normar, se debe establecerse objetivamente. ¿Dónde? En la ley. La ley penal establece que no robarás. Esto no es simplemente una cadena, sino que es la garantía de que yo puedo tener lo que quiera tener, disfrutar de mi vida, disfrutar de mis propiedades, y que si alguien me la viola, otra persona, la ley me la va a proteger. Roy, no se le escucha. Roy. ¿No me escuchan? Ahora sí. Sí. Uh-huh. Bueno, continuamos con el siguiente tema entonces. Sí. Vamos a hablar ahora del tema 8. El tema 8 trata sobre conceptos jurídicos fundamentales. Acá, entrando en la técnica, el derecho tiene una naturaleza normativa. Es un deber ser. Sus elementos esenciales son dos: la bilateralidad y la coercibilidad. La bilateralidad, hay un obligado y alguien que exige, y la coercibilidad es la posibilidad de usar la fuerza legítima. En este caso, la ley es nuestra fuente escrita, pero no basta con ella. Necesitamos la jurisprudencia, que es la doctrina que crean los jueces. El rol del juez es vital acá, en este punto. Él es el arquitecto que aplica la ley general al caso concreto. Finalmente, tenemos la doctrina y los principios que guían al sistema cuando hay vacíos legales. Para poder entender este punto, vámonos a un ejemplo en la realidad venezolana. Si un ciudadano en Mérida no paga el aseo urbano, la alcaldía puede proceder al cobro ejecutivo. Ahí vemos la bilateralidad. El ciudadano debe, la alcaldía exige, y la coercibilidad, el Estado puede embargar. Además, las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son jurisprudencia vinculante que todos los abogados en Venezuela debemos seguir para poder interpretar la ley. Me gustaría escucharlos a ver qué pueden opinar acerca de este punto, este tema. Yo quisiera hacer como una pregunta, ¿no? Imaginémonos, en cuanto al tema de la coercibilidad, imaginémonos que la ley fuera como los consejos que da la mamá o que da la abuela, ¿se me entiende? ¿Qué hace uno? Uno lo sigue si quiere o si no quiere. Esa es la ley, si la ley fuera lo mismo. ¿Cómo sería la sociedad si cada quien hiciera lo que quisiera? Usted decide, bueno, aquí está la ley, pero ¿lo seguimos o no lo seguimos? Seríamos como unos animales. Seríamos un desastre, ¿verdad? Claro, todo sería un caos. Por eso está la coercibilidad, o sea, las leyes son de obligatorio cumplimiento y el Estado hace que se cumplan. Que se cumpla.
Ajá. Además, Lili, posibilidades como fuerza. Es importante y es bueno que respete el rol del juez en este tema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Venezuela el juez debe ser independiente para que la jurisprudencia sea verdadera justicia, para que se pueda ver el valor de lo que hoy llamamos justo. Exactamente, es que si no, el derecho sería una simple acumulación de reglamentos sin lógica. Ajá. Y los principios como el de presunción de inocencia son los que eviten que la coercibilidad se vuelva un abuso de poder. ¿Sí? Entonces, el juez... conceptos fundamentales, el derecho pues sería una simple acumulación. El juez es como el arquitecto, ¿sí? Que hace que la ley se adecue o se mida a cada persona o a cada caso. Cuando estaba estudiando esta parte, leía una teoría que decía un ejemplo que ponía un tipo ahí y decía que el juez era como el sastre de una tienda, de un sitio donde venden telas, que se crea una franela talla única para todo el mundo, o sea que esa talla única debe ser igual para todo el mundo, esa es la ley. Pero ¿qué hace el juez? Que es como el sastre, como el arquitecto, mide, establece, toma medidas, tal, corta, recorta, cose y acomoda como que la camisa para cada persona, ¿sí me entienden? Para cada caso en concreto. El juez analiza si hubo defensa propia, por ejemplo, o si hubo intención de hacer daño, o si fue un accidente, todo eso lo analiza y lo establece es el juez. O sea, no solo al final lee lo que establece la norma y no lo escucha a las personas, sino que construye un caso propio, un caso concreto. Claro, él tiene que estudiar cada caso, tiene que analizar las pruebas para poder él dar un veredicto final. Esto va también como vinculado con nuestra materia de derecho probatorio, o sea, el juez es la cabeza o la estructura de este rompecabezas, es el vital. Okay, vamos. ¿Listo? Seguimos, pero vamos ahora con el tema número 9. Es básico y fundamental en el tema, el concepto de persona humana. El fin de todo lo anterior es la persona humana, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado atrás, el fin es la persona humana. Su concepto ha evolucionado desde la máscara romana hasta el reconocimiento de la dignidad humana. En el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo vemos, lo enfatizamos. La dignidad es un valor intrínseco. Debemos diferenciar entre la persona natural y la persona jurídica. Esta última es una ficción legal necesaria para que empresas o asociaciones tengan derechos y obligaciones. Un ejemplo en la realidad venezolana sería si una empresa como por ejemplo PDVSA o cualquier otra o una pequeña compañía anónima firma un contrato. Quien responde es la persona jurídica con su patrimonio, pero se viola el derecho a una detención de trata casos de la persona humana. En Venezuela la Constitución pone a la persona como el fin supremo del Estado, encima de cualquier estructura burocrática. Estudiar este tema hace importante no solamente para esta materia, sino para el resto de las materias que en la carrera, pues a medida de que vamos avanzando, debemos ir conociendo estos conceptos que son fundamentales para el logro de nuestra carrera en su fin, ¿no? No sé si alguien quiere agregar o aportar otra cosa, el concepto de la persona humana. ¿Yo? Sí, Diona. Bueno, ¿qué recuerdo? La palabra persona, creo que era el profesor Javier el que lo explicaba, o no sé dónde lo vi. La palabra persona viene de un término latino, creo que significa como máscara, ¿sí? Entonces lo ponen en un contexto de cine, en un contexto de teatro. Entonces aquí, para ese tema, escribí un ejemplo. Imaginemos un actor que interpreta a un villano y que luego interpreta a un héroe. La persona es la máscara que el derecho nos pone para actuar en la obra, en la sociedad. A veces nos ponemos la máscara de comprador, ¿sí? A veces somos el comprador de una propiedad, a veces somos el vendedor de esa propiedad, en otro caso somos el estudiante, en otro caso somos el padre, ¿sí? El derecho no ve si es Juan, que es un sujeto de derecho, sino que es el que lleva la misma máscara.
Por ende, todas las personas y todas las máscaras, detrás de todas siempre hay un ser humano. Detrás de todas las posiciones, pues siempre hay un ser humano. De todas las instituciones, diría yo. Francis Mar, también la evolución histórica nos recuerda que antes no existieron, no se consideraban las personas esclavos. No eran consideradas, mejor dicho, personas. Los esclavos no eran considerados personas. Hoy en día el derecho es universal. ¿Sí? Exacto. Y la dignidad es el límite absoluto de cualquier ley. Ninguna norma puede ser válida si humilla al ser humano. Exactamente, quiere decir que al final el derecho no existe para las leyes, sino que existe para nosotros, para las personas. Ahí ponía un ejemplo, leía un ejemplo también en cuanto al tema de la dignidad y del valor de las personas. Todas las personas como sujetos o como personas humanas tenemos dignidad. Nosotros no somos, por ejemplo, un teléfono, digamos, un teléfono, que si se parte una pieza del teléfono yo la puedo reemplazar, ¿sí? Nosotros somos una persona, funcionamos como un todo, y ese todo nos hace que tengamos dignidad. O sea, no puedo ser un reemplazable, una parte mía no es reemplazable. Si yo tengo un accidente, mira, vamos a comprarle una pierna nueva. No, yo como persona tengo una dignidad, ¿sí? Por lo tanto, en Venezuela, creo que es el artículo 3, no estoy seguro, el artículo 3 de la Constitución, es el que establece que el Estado debe estar al servicio de la persona, y no al revés. O sea, no es la persona los que estamos al servicio del Estado, ¿sí? No es porque nosotros, ¿qué? Tenemos dignidad, no podemos ser usados como objetos. Ninguna persona, ningún niño, ningún adulto puede ser usado como un objeto o como una herramienta para el Estado, ¿sí? Sí, es que recuerdo aquella frase que en la introducción al derecho, en primer año, que la sociedad se adapta al derecho y el derecho a la sociedad. ¿Sí? Recuerdo esa frase, muy claro. Claro, ahí también pudiésemos hablar un poquito de la diferencia entre persona natural y persona jurídica. No sé si se recuerdan eso, podemos... Claro, porque persona natural somos nosotros, cualquiera de nosotros 5. Y una persona jurídica es cuando se constituye ya una empresa como tal, sea una compañía anónima, una firma personal. A pesar de que las firmas personales es como una Lilibet Contreras, pero sin embargo ellos tienen un fin como de comercio, un fin como de empresa, ¿no? Entonces allí la diferencia. Bueno, entonces, ¿qué creo yo? ¿Cómo hice para estudiarlo en ese momento? La persona humana, nosotros somos de carne y hueso. Las personas jurídicas son personas creadas por personas humanas, pero son como una especie de fantasmas, ¿sí? Y recuerdo que para poderlo entender, yo ponía como un ejemplo. Decía que la persona humana, si se enfermaba, pues iba al médico. Pero si la persona jurídica, por ejemplo, no se enfermaba, pero era una panadería y se contraía una deuda con un proveedor, pues que esta establecía, si no podíamos pagar la deuda, entonces se establecía como un proceso judicial en contra de esa persona, un proceso civil de la persona jurídica. Pero la persona jurídica, aun cuando es como un fantasma, esa persona jurídica puede hacer ¿qué? Puede firmar contratos, puede firmar un contrato de trabajo, puede tener una cuenta bancaria, tiene que pagar impuestos, pero no puede ir presa, o no va al médico, no tiene sentimientos. Entonces es una herramienta. Las personas jurídicas son como herramientas para la economía. La economía no se mueve sin que las personas jurídicas existen, pero las personas jurídicas tampoco existen sin las personas humanas que se arriesguen para establecerla. Exacto, así es. Somos considerados personas humanas desde que estamos en el vientre, ¿no? Somos Francis, casi no lo entendimos, repita por favor. Que la persona humana, que nosotros somos considerados personas humanas desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Ajá. El momento de la gestación hay una persona humana. O sea, desde el vientre de las mamás tenemos la dignidad, normalmente
Eso me llama la atención, el concepto de persona humana, de que somos desde el vientre y del concepto de que tenemos dignidad o sea, esos tres temas básicos, ¿sí? Que somos personas humanas, que las personas tenemos dignidad, esa sería la segunda parte. Y la tercera parte de este tema es como que el Estado trabaja para nosotros y nosotros no para el Estado. Pero nos conseguimos, por ejemplo, en Venezuela con una realidad como que tan alterada, como que tan diferente. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros asistimos a un organismo público, X, al CENIAF, digámoslo así. Y de una vez le dicen a uno, mire, yo necesito tal trámite. No, venga mañana. Venga pasado mañana. O sea, como que nos violan la dignidad de nosotros como personas. ¿Sí me entiendes? El Estado está como muy al revés. No sé, no entiendo a veces eso. Como que va en contra de mi dignidad. Eso como que es la teoría del opresor y el oprimido. Uno se siente como oprimido ante la burocracia de este Estado. Pareciera que somos nosotros los que debemos trabajar para el Estado y no el Estado para nosotros. Sí, y aun cuando eso está consagrado en la Constitución, que ningún trámite puede, eso de usted vuelva mañana, eso es completamente ilegal. Ningún trámite debería estar, que nada es más importante que nosotros como personas. Y luego yo que vivo en un pueblo como muy apartado de la ciudad capital, bueno, aquí el Táchira, la capital, uno va a San Cristóbal y le ponen ese montón de trabas y le piden un documento, y el documento queda aquí en Prionero a 5 horas, y ahí es donde usted siente como la impotencia de que esto como que no funciona como debería funcionar, el sistema jurídico como que no funciona como debería funcionar. No se hacen valer nuestros derechos. Exactamente. Imagínense cuando las personas están enfermas, que tienen que amanecer en el Seguro Social por esos tratamientos de altos costos. Amanecen 2, 3 de la mañana para recibir un tratamiento de alto costo y no se está considerando la dignidad como la dignidad de las personas, diría yo. Bueno, no sé. Es que el Estado tiene que garantizar todo tipo como de resguardo, beneficios, posibilidades, no sé, a nosotros que estamos acá, ¿no? Entonces, lo que dice Leonardo es tan cierto. Mi mamá el viernes se levantó a las 4 de la mañana y fuimos al hospital para pedir una cita en oftalmología. Y había una prima que estaba desde las 12 de la madrugada allí. Y cuando nosotros llegamos y empezaron a atender a las 7 de la mañana, 7:30, a pesar de que madrugamos, mamá no logró obtener su cita por oftalmología. Entonces, aparte que mamá está enferma, eso le genera a ella más estrés, la desespera más. Entonces, ahí es cuando vemos que el Estado no garantiza cosas primordiales, básicas, como la salud. No hay... Porque estamos en una situación crítica, o sea, y es notable. Que es algo que debería protegerla, Cónchale, está enferma, ¿sabes? Garantizarle a ella su salud, su bienestar, y que por el contrario ni siquiera eso pueda gozar, o sea, es complicado. No. Uh-huh. Bueno, muchachos, pasemos al otro tema. Muy bonito este tema que explicó Francis. Creo que con el siguiente tema culminamos, ¿cierto? Sí, culminamos con el tema número 10. Sí, ya para finalizar, hablaremos sobre el Estado de Derecho, que es aquel donde el poder está sometido a la ley. Según el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sus pilares son la división de poderes, la legalidad y el respeto a los demás, el respeto a los derechos, perdón. Un ejemplo de esto básico podría ser que imaginemos una partida de ajedrez donde las reglas cambian a mitad del juego según a la persona que vaya ganando. Es decir, que esta persona cambie las reglas totalmente. Esto generaría un caos. Tal cual funciona en los casos del Estado del Derecho. En este caso podría ser el tablero y las reglas que garantizan que el juego sea justo para todos, lo que estamos conversando, de que deberíamos vernos beneficiados, gozar de estos beneficios y que las leyes pues sean aplicadas para el beneficio de todos nosotros. Un ejemplo también en la realidad venezolana podría ser la separación de los poderes. Para que haya Estado de Derecho en Venezuela, el Poder Judicial debe ser autónomo del Ejecutivo. Un ejemplo es que si un ciudadano demanda al Estado y este gana, y el Estado cumple la sanción, allí estaríamos viendo la vinculación de que sí se cumple el Estado de Derecho. Por otra parte, tenemos los requisitos que son básicos. El primero sería que todos los gobernantes y los ciudadanos estén sometidos a la norma, es decir, que todos cumplan. El segundo, la separación de poderes, como lo comentaba anteriormente, en este caso el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial deben funcionar independientemente para que se desarrollen de buena forma.
Y por último, y no menos importante, la protección de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley sirve para proteger la dignidad humana, que era lo que comentaba la compañera Francis Mar, y no para oprimirla. Un interrogante de esto sería cómo se construye el Estado de Derecho. Pues no aparece solo o por decreto. Este se cultiva con cultura de legalidad, es decir, que cada ciudadano debe conocer y respetar las leyes, pero también exigir la rendición de cuentas públicas. También necesitamos sistemas judiciales autónomos y transparentes y, por supuesto, la vigilancia constante de la sociedad, pues este es el freno más eficaz contra el autoritarismo. En resumen, el Estado de Derecho es nuestra mejor defensa contra la arbitrariedad. Construirlo es un trabajo diario de instituciones sólidas y de ciudadanos conscientes. No sé si tienen algo que aportar allí. Sí, aquí básicamente habría que establecer varios ejemplos, ¿no? O sea, para poder comprender el tema, pero empecemos. Yo quisiera empezar hablando de la diferencia que, o sea, el que tiene el poder no es el dueño de la ley, ¿sí? El gobernante en Venezuela que cumple la función del gobierno no debería considerarse como el dueño de la ley, sino como un empleado de ley, es decir, es la persona que rige las instituciones públicas, pero no es el dueño de ellas, ¿sí? Él no puede establecer, como decía Grisel, me dio risa con el juego de dominó, él no puede establecer sus propias reglas a mitad del juego, no. Eso es como que, digamos, yo decido jugar un partido de fútbol, y porque en el partido de fútbol llegó el presidente de la FIFA y entró y dijo, bueno, los goles a partir de este momento del equipo que yo apoyo valen por 3. No, porque aun cuando él es el presidente de la FIFA, hay una ley que él debe regirse, él debe seguir, ¿sí? A eso se le llama Estado de Derecho, hay un derecho en ese Estado de Derecho en el juego de fútbol. ¿Y qué pasa? El presidente, los diputados, los jueces, todos ellos deben adaptarse a las leyes, no deben dividir las reglas, así como el ejemplo que poníamos, no deben poner sus propias reglas, sino seguir las reglas ya establecidas. Por eso la Constitución de Venezuela es tan complicada para hacerle una reforma, para hacerle una modificación, una enmienda, cualquier cosa, porque ella misma establece los criterios de cómo debe enmendarse o cómo debe reformarse. No es que el gobernante de turno, es que a mí se me ocurrió, yo quiero que sea así tal. No, sino que... Exactamente, por eso es que comentaba que ellos deberían funcionar independientemente, cada uno por su lado, no de que exacto, como tú dices, no vengo yo y impongo de que voy a cambiar las cosas y ahora van a ser de esta forma, no, ya eso está establecido previamente y debe ser cumplido así. Quiere decir que, imaginémonos un país sin democracia. Las leyes serían solamente actuaciones, órdenes dadas por un superior, y que no son verdadera expresión de la voluntad popular. Es realmente lo que decía Leonard hace rato, con los ejemplos que daba, igual que Lili. Y estamos en una Venezuela que realmente no vemos la democracia. Hay simplemente, sí existen las leyes, pero no se cumplen. Exacto, no se cumplen. Son solamente órdenes de superiores que incumplen la expresión del pueblo, de nosotros los ciudadanos. Exactamente, así como yo le expliqué hace rato en el tema número 8, la independencia del juez, que mencioné hace poco, es lo que garantiza que el Estado de Derecho no sea solo una fachada. También es el cierre perfecto, porque el Estado de Derecho es el techo que protege la dignidad de la persona. ¿Sí? ¿Qué habla de eso también aquí? Aquí quiero traer a acotación en este momento. La importancia de un país de tener la división de poderes, ¿sí? La separación de poderes. Que el Ejecutivo hace lo que le corresponda, que el Legislativo hace lo que le corresponde y que el Judicial hace lo que le corresponda. Aquí pues tenemos dos partes más, dos poderes más, que son el moral, el poder moral y el poder electoral. Pero, o sea, un país sin división de poderes pues no es un país democrático. Supongamos que es como que una persona, una cocina, un restaurante famoso. Hay el poder ejecutivo, es el chef, el que cocina. Quien cocina es el que lleva el control de la cocina, pero no es el que prueba la comida, sino el que la comida pasa por un proceso que alguien la prueba y eso lo hace el poder legislativo, es lo que hace el poder legislativo, es decir, si está bien, si está mal, tiene mucha sal, tiene poca sal. Y imaginémonos que esa comida pues ocurre una intoxicación masiva. ¿Quién es el encargado de investigar qué pasó o qué no pasó? El Poder Judicial. ¿Se me entiende? Ahí es como por eso la esencia básica de los tres poderes,
de los tres poderes, más los dos que tenemos aquí que son fundamentales, el poder moral, pues que es el que protege al ciudadano con la Contraloría, con la Fiscalía, con el Ministerio Público, con la Defensoría del Pueblo, y el poder electoral, pues es que en teoría en un país normal democrático deberíamos elegir por sufragio quién lleve las riendas del país, quién lleve el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿sí? Sí, todos estos temas pues como que nos demuestran que tiene que haber una estructura racional y que todos tenemos derecho a ser libres, a expresar cada uno nuestras opiniones, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿sí? Y que nuestra formación en la UNA nos obliga a ser custodios de esa dignidad y de la justicia tridimensional que ya habíamos conversado previamente. Sí. Y estoy viendo que el totalitarismo es el gran enemigo de la ontología, ¿sí? De la ontología jurídica, porque niega la libertad que vimos ni de justo ni tema quieto, ¿sí? O sea, el totalitarismo va como de la mano de la arbitrariedad, pienso yo, ¿no? Si todo en contra, o sea, si el totalitarismo me prohíbe cosas que no están dentro de las leyes, o sea, como le digo yo, mi moto es naranjada, yo tengo una moto naranjada, pero a mí me para un policía que se enamora de mi moto y me dice, está detenido, tiene esta multa porque su moto es naranjada, pero eso no está dentro de las leyes, eso se llama arbitrariedad, eso es totalitarismo, ¿sí? ¿Qué debe tener un policía? Un policía formado en teoría. Primero la ley de tránsito, decir, mire, es que su moto naranjada no puede circular, ¿qué tal? O tal vez otra cosa, su moto sin luz, sin retrovisores sí, pero por el color simplemente no se le puede ocurrir porque se convierte en totalitarismo. Por eso nosotros, como decía Lili, debemos estar como basados en la ley establecido, no podemos permitir que se nos viole. Nosotros como ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no prohíba. O sea, si la ley a mí no me prohíbe salir y caminar, yo debo caminar, no tengo problema por qué salir a caminar, ¿sí? Pero si la ley me establece como motorizado que yo debo usar el casco, entonces yo tengo que usar el casco, no puedo andar sin casco. Correcto, sí. Y lo que está establecido se debe cumplir. En democracia, lo que es en democracia, el Estado sirve a la persona, es para la persona. Pero en el totalitarismo, la persona es una herramienta del Estado, ¿sí me entiendes? Es simplemente así. Vamos a poner un ejemplo aquí que también tome nota. La democracia es un estado de derecho, en el Estado de Derecho como una sombrilla. Nos protege de la lluvia, que sería las injusticias, pero nos deja caminar hasta donde queramos. En el totalitarismo es como una jaula, que el Estado es no como una sombrilla que nos protege, sino como una jaula, que nos dan comida y nos dan techo, pero nos dice qué debemos hacer, nos dice qué debemos pensar, a dónde vamos, a dónde no vamos, cuándo nos encierran, cuándo no nos encierran, ¿sí? El Estado es del Estado de Derecho, entonces se convierte como la cerradura que mantiene la jaula abierta. La democracia puesta. La democracia muerta. Por eso que también es fundamental en la cuestión de los jueces independientes, ¿sí? Es fundamental, eso. Hacíamos una tarea, no recuerdo en qué materia hace poco, y decíamos que en Venezuela tenemos un problema de aplicación, tenemos una ley muy buena del sistema de justicia, introducción al derecho procesal, que tenemos un sistema de justicia muy bueno, pero que por ejemplo, la carrera de los jueces deberían ser de carrera. Nosotros tenemos un montón de jueces provisorios que son impuestos políticamente, que no, como que eso no está como que de la mano con lo que establecería la ley. Entonces ahí no hay como que en la realidad venezolana no hay como que eso de que el ciudadano está en contra del Estado. Muchas veces más bien es como el Estado el que está en contra del ciudadano. El Estado y sus comunistas. Y imagínense en contra de quienes piensan diferente. Ahí vemos la cantidad de presos políticos que han liberado. Sí, correcto. Para concluir, yo pienso que esta mesa de estudio nos demuestra que el derecho es una estructura racional para la libertad, muchachos. Creo que es genial, a mí me parece estrategia muy buena, me parece que es genial porque nos permite como compartir ideas, establecer mediante ejemplos como cómo hacerlo más fácil, no sé, cada uno pues opina y piensa y da sus argumentos y sus criterios. Sí, exacto. Bueno, de mi parte ya ha sido todo por hoy, no sé si las muchachas tengan algo más que decir. No, yo creo que ya. Bueno, muchachas. No, pienso que con todos los ejemplos que dimos referente a cada tema, el punto de vista de cada uno, o sea, cada tema dio un ejemplo en la realidad venezolana y yo creo que con eso pues podemos cubrir toda esta ronda de conocimientos y la importancia que tiene el derecho en nuestras vidas. Bueno, muchachas, ¿algo más? Y que
que nuestra formación en la USA nos obliga a ser custodios de esta dignidad, de la justicia tridimensional, ¿sí? También, que nos ayude en ese fortalecimiento, en esa formación, y que, bueno, seamos capaces de adquirir tantos conocimientos que, bueno, ya vamos en tercer año y que, bueno, nos falta poco para seguir adquiriendo más conocimiento. Por mi parte, pues, ha sido todo. Muchas gracias. Enseña que debemos usar las leyes para aplicar una verdadera justicia. Así mismo. Y ojalá que, bueno, que de todo esto que hablamos, a pesar de que cada uno de nuestros poderes están separados, pienso que todavía vivimos como en un, ¿cómo es que es la palabra? Totalitarismo. Ajá. Para prácticamente, a pesar de que nosotros tenemos la separación de poderes, nosotros nos sentimos que vivimos en un totalitarismo actualmente. Esperemos que todo esto mejore, que todos nuestros poderes retomen el camino de cada uno hacia la verdad, hacia la justicia, hacia el hacer las cosas bien acá en Venezuela. La esperanza es lo último que se pierde. Amén. Así es. Gracias, bueno, muchachos, me encantó compartir con ustedes todo este tema. Chao, pues, que estén bien. Saludos. Cuídense, gracias, profesor, por todo. Chao.